El doctor Manuel Mosquera Cárdenas es médico cirujano, especialista en cirugía general y quien ejerce su especialidad en el Hospital Marco Fidel Suárez. En esta oportunidad nos hablará sobre el manejo del paciente con dolor abdominal y abdomen agudo quirúrgico, patologías frecuentes en los servicios de urgencias. Bienvenido, doctor. Claro que sí. Por detrás. Por acá. Muy buenos días para todos. Vamos a tratar con esos 45 minutos, abordemos como el abdomen agudo desde el punto de vista del cirujano, darles como unas pautas, unos puntos claves para determinar qué paciente puede presentarse con una emergencia quirúrgica. Y para empezar, quiero empezar con un poquito de historia, ¿cierto? Viendo esta imagen, no sé si la conocen, es Pandora y su famosa caja. Saben que la caja de Pandora fue un regalo que le dieron los dioses Epimeteo por castigo a su hermano Prometeo por robarle la luz, el fuego, y dárselo a los humanos, que lo hizo Prometeo, ¿cierto? Como ven, ustedes saben que es una caja donde están todos los males del mundo, y la indicación fue que era un regalo que ella debía traer a la humanidad, pero no lo debía de abrir. Al abrirlo, se sabe que se encadenaron pues como todos los males que hay actualmente, y en el fondo quedó la esperanza, que indican pues que la esperanza es lo último que se pierde. Y yo asimilo la caja de Pandora a un abdomen cuando lo abrimos puede tener todos los males del mundo, pero al final está la esperanza de que podamos resolver la patología, ¿cierto? Entonces, empezando por esto, técnicamente podemos definir abdomen agudo como el dolor abdominal que obliga al paciente a consultar por esta causa. En mucha literatura lo relatan como el dolor que se presenta de menos de 7 días de evolución, súbito, intenso, y teniendo su característica que hay una agresión al peritoneo. Teniendo la fisiopatología del dolor abdominal, puede iniciar como un dolor visceral, como muchos lo conocen, que se puede dar por distensión abdominal, por sufrimiento, por necrosis, y posteriormente, como vamos a ver en algunos casos, ya se convierte en un dolor somático dado propiamente por la irritación del peritoneo. Entonces tenemos como ante el abdomen agudo siempre lo primordial es que tiene que haber dolor. Por eso en el abdomen agudo no se desencadenan las hemorragias digestivas, porque generalmente no se acompañan de dolor. Al no ser acompañada de dolor no se puede determinar que es una clase de abdomen agudo. Tiene una patología pues intraabdominal que puede tener una reperfusión sistémica, y depende de que le hagamos un adecuado enfoque a estos pacientes, va a depender que tenga un adecuado desenlace. Se sabe que 1 de cada 20 pacientes que acude al servicio de urgencias completa por dolor abdominal. Entonces es lo importante de tener esta patología clara, realizar un diagnóstico oportuno y un tratamiento oportuno. Entre las causas más comunes de dolor abdominal en urgencias tenemos el abdomen agudo inespecífico, que compromete aproximadamente el 44% de los pacientes que ingresan con un dolor abdominal que no se encuentra la causa, y que se puede determinar como un abdomen agudo falso o un abdomen agudo no quirúrgico que no es verdadero. La apendicitis aguda siendo la primera causa, la obstrucción acompañada de la patología litiásica biliar inflamatoria, la obstrucción intestinal y la enfermedad articular. Hay que tener claro que con respecto al grupo de nuestros pacientes, la edad cambia la frecuencia de los abdómenes agudos. Es decir, pacientes menores de 55 años vamos a tener como primera causa la apendicitis aguda, segunda causa la obstrucción intestinal, y tercera causa las inespecíficas, siendo pues la mayoría de estos pacientes que presentan este cuadro. Pacientes mayores de 55 años, la primera causa de dolor abdominal es la patología litiásica biliar, seguido de las obstrucciones, sobre todo de origen neoplásico, y por último los abdómenes agudos inespecíficos. Entonces es importante tener en cuenta que también depende de la edad del paciente las patologías más frecuentes que nos van a indicar qué patologías podemos sospechar. Entre las clasificaciones de abdomen agudo tenemos el traumático, el falso que es patologías extraabdominales que presentan un dolor abdominal. Sabemos que el peritoneo se comporta como otro órgano que ante la hipoperfusión genera dolor, y un paciente, por ejemplo, con un infarto te puede dar peritonismo, un paciente con IM te puede dar peritonismo, entonces hay que tener en claridad de eso.
el verdadero abdomen agudo, que ahorita lo vamos a ver que se clasifica en 4, y el abdomen agudo que es de origen que no requiere intervención, como las patologías urinarias, como la colitis o como la hepatitis. Entre todas las etiologías del dolor abdominal tenemos múltiples, pero esta mañana nos vamos a enfocar en las patologías verdaderas quirúrgicas, en las cuales comprometemos el abdomen agudo quirúrgico. Inicialmente, para el enfoque, la semiología es lo más importante ante estos pacientes. Un adecuado abordaje de estos pacientes con la semiología podemos llegar hasta un 90% de precisión diagnóstica, teniendo en cuenta que se deben de seguir pues semiológicamente lo que nos han enseñado y hemos estudiado, la cronología del dolor. Lo más importante es como tenemos el acrónimo a la derecha, el acrónimo ALICIA, donde lo más importante es determinar la aparición del dolor. Como vamos a ver, con respecto a los dolores inflamatorios, por ejemplo, empiezan lentos, difusos, mal localizados, a diferencia de los abdómenes agudos vasculares, que es un dolor intenso, súbito. Entonces, con respecto a la aparición del dolor, nos puede ayudar a identificar cuál es la etiología del dolor. La localización inicial del dolor es muy importante, porque en eso podemos definir qué estructuras intraabdominales están en esa zona y cuáles son las posibles implicadas ante el cuadro del paciente. La intensidad, los dolores, por ejemplo, vasculares, los abdómenes agudos vasculares o perforativos se presentan con un dolor abdominal súbito intenso, a diferencia de los dolores de origen inflamatorio, que es un dolor leve que aumenta de intensidad. Las características del dolor, las irradiaciones y sobre todo de qué se acompañan. ¿Listo? Inicial, lo más importante que semiológicamente debemos de tener siempre cuando nos enfrentamos a un paciente, lo inicial es la inspección. Bien importante determinar qué incisiones quirúrgicas ha tenido el paciente. Aquí, como vamos a ver, tenemos las de Kocher, que nos indica que el paciente posiblemente tuvo una intervención en la vía biliar. La línea media, que nos indica que una laparotomía puede ser dada por un trauma, una peritonitis por un abdomen agudo inflamatorio, obstructivo. La lumbotomía, que nos indica prácticamente un abordaje a la parte renal. Las incisiones de McBurney, que nos puede indicar que el paciente ya tuvo un antecedente de una apendicectomía. Muchas veces el paciente no sabe referir y sospechamos de entrada por el interrogatorio que tiene una apendicitis. Cuando miramos, el paciente tiene una cicatriz de una apendicectomía. El Pfannstiel también, y importante la mediana paraumbilical, que es una incisión que ya casi no se usa. Hace muchos años era la incisión de elección, pero porque se determina que eran las que menos eventraciones realizaba, pero ya con la actualidad, con técnicas quirúrgicas y con nuevos materiales, pues ya el riesgo es el mismo, por lo cual se prefieren todas las incisiones en la línea media. Importante siempre la inspección, determinar si el paciente tiene defectos. Muchas veces el diagnóstico se hace viendo al paciente. Un paciente que te ingresa con un cuadro obstructivo, inmediatamente le ves una maceración inguinal, ya sabes que lo que tiene es una hernia inguinal encarcelada, que solamente con revisar bien el paciente logras tener el diagnóstico. Segundo, lo importante, la auscultación, sobre todo en busca de soplos, sobre todo soplos renales que pueden indicar que el paciente tenga una enfermedad ya vascular de base. Masas pulsátiles, primero que tenía pues la connotación de que todo aneurisma de aorta no se palpaba, ya la evidencia mostró que eso es falso. O sea que si un paciente usted le encuentra una masa palpable, pues que usted lo palpe no va a cambiar el desenlace del paciente. La percusión del paciente, sobre todo buscar la matriz hepática en pacientes que sospechamos que estén cursando con un abdomen agudo de origen perforativo, porque es lo primero que se desaparece por el gas abdominal. Y la palpación, que inicialmente debemos de empezar superficial con el fin de encontrar defectos en la pared abdominal, masas en la pared abdominal. Y por último, la palpación profunda, que ya sí nos va a ayudar a determinar si hay masas intraabdominales o si el paciente presenta algún signo de irritación peritoneal. Importante, al examen físico, aquí les dejo una imagen donde se encuentran los puntos más conocidos, por ejemplo el punto cístico, que es la unión de la línea medio clavicular con el borde de reborde costal, donde se debe hacer el signo, donde se busca el Murphy, ese es el punto ideal. El punto de McBurney, donde se busca si el paciente presenta Sion o Blomberg, y los puntos ureterales, que es bien importante también cuando sospechamos, descartamos que tenga un abdomen agudo que no requiere intervención secundario a la patología litiásica renal. Bueno, entre el abdomen agudo quirúrgico tenemos 4 divisiones grandes: el inflamatorio, el obstructivo, el perforativo y el vascular. Siendo el abdomen agudo inflamatorio la principal causa, aproximadamente el 30% de los abdómenes agudos quirúrgicos, y teniendo esta característica que el paciente se presenta con un dolor subagudo, un dolor insidioso que es de aumento progresivo, como indicamos inicialmente. Generalmente este dolor es dado por la línea, es visceral, es dado por el sistema autónomo. Entonces el paciente, ante mínimos cambios de presión intraabdominales
intraluminales, el paciente empieza con ese dolor difuso, lo clásico que conocemos de la apendicitis, que el paciente relata un dolor en el epigastrio, mesogastrio mal localizado, que empieza de aumento progresivo y posteriormente se localiza en la fosa ilíaca derecha. Esas son las características de este dolor. Hago una connotación importante y algo muy importante que he podido notar en mi práctica clínica, que no lo han visto los libros, que no lo he visto en ningún libro, es que los pacientes, por ejemplo, los ancianos y los pacientes sobre todo del campo, tienen un umbral muy alto del dolor. Entonces son pacientes que te presentan con un cuadro de 6 horas, con unos signos francos de irritación peritoneal, y el paciente te dice, no, yo llevo 6 horas con dolor. Cuando lo llevas a la cirugía, un paciente con una apendicitis complicada, con una peritonitis de 4 cuadrantes. Hallazgos clínicos que uno generalmente espera encontrar en pacientes con un cuadro de aproximadamente 72 horas o más tiempo de evolución. Se parece muy similar al que presentan los niños. Los niños tienen la connotación diferente a los adultos, tienen una cronología muy rápida, y un niño desde que se empieza con los síntomas a estar perforado se puede demorar 6 horas. Por eso el abdomen agudo inflamatorio de los niños tiene una connotación de emergencia mucho mayor al adulto, porque tienden a perforarse mucho más rápido. ¿Listo? Generalmente los pacientes que se presentan con abdomen agudo inflamatorio siempre presentan algún tipo de respuesta inflamatoria sistémica y presentan síntomas vagales. Importante, el dolor abdominal es el síntoma primordial de los abdómenes agudos inflamatorios. El vómito aparece después, que eso es una clave de diagnóstica al interrogatorio, que el paciente te diga, no, tuve vómito y luego dolor, y vómito y me mejora. Ese es un dolor que tiene una muy baja probabilidad que sea secundario a un abdomen agudo quirúrgico, a diferencia del dolor que inicia como síntoma, pues como cardinal, se acompaña del resto de síntomas y el dolor generalmente nunca desaparece. Teniendo la primera causa de dolor abdominal de origen inflamatorio, la apendicitis aguda, ya tenemos claridad que la etiología más frecuente es la hiperplasia linfoide. Como todos sabemos, se tapa la luz apendicular secundaria a la hiperplasia, se distiende, se aumenta la presión intraluminal, se distiende, compromiso linfático, venoso, arterial, posterior compromiso de la mucosa, necrosis, perforación, ¿cierto? Esa es la fisiopatología del apéndice. Tenemos en cuenta que la hiperplasia es la más frecuente, secundaria es el fecalito, y por último otras causas que pueden producir obstrucción de la luz. No se descarta las patologías neoplásicas, igual aumenta su riesgo, sobre todo cuando son pacientes por encima de 55 años, pacientes por debajo de 55 años, la probabilidad es menor al 1%, igual por eso es importante siempre la patología. Acá en el cuadro de la izquierda les coloqué los síntomas más importantes y los signos que pronto uno puede encontrar que le dan una mayor probabilidad de que el paciente tenga una apendicitis. Cuando uno revisa la literatura, signos de irritación peritoneal para la apendicitis son 60, aunque alguna literatura reporta más, pero hay unos que tienen mayor validez y hay unos que están encontrados que tienen mayor importancia clínica. ¿Cuáles son esos? Entre los síntomas está el dolor migratorio con un LR de 7.3, quiere decir que la probabilidad de que un paciente que tenga esta migración tenga una apendicitis con respecto a la que no es 7.3 veces más. Entonces, la migración, y cuando vemos los scores de riesgo, siempre la migración del dolor da un puntaje alto, o da un puntaje para pensar que estamos ante un abdomen agudo, secundario a una apendicitis aguda. El dolor migratorio, el rebote o la defensa. Inicialmente, el signo que primero se encuentra es la rigidez, que es conocido como el signo de Sommer, que el paciente tiene una defensa abdominal involuntaria. No sé si de pronto los que han estado conmigo, que hemos revisado algún paciente, yo siempre trato cuando lo encuentro mostrarles, porque es un signo que se desarrolla con la práctica. Generalmente, si usted llega y palpa un paciente duro, inicialmente no lo va a encontrar, sino que eso es de percepción. Uno va generando el tacto, que son cambios sutiles en el cual el paciente, incluso con menos de 12 horas de evolución, usted ya encuentra que una transgresión propia al peritoneo localizada, que da una alta sospecha diagnóstica que ese paciente tenga una apendicitis. Teniendo el segundo signo más frecuente es el signo de Blomberg, que es la descompresión dolorosa, o conocido como rebote, y el signo de Psoas también tiene una alta frecuencia, teniendo en cuenta que es más frecuente en pacientes con apendicitis que tienen ubicación retrocecal, y las retrocecales son casi el 70% de las apendicitis, la ubicación más conocida. Entonces, al movilizar el Psoas, generalmente irrita, se tocó con la apéndice y el paciente generó el dolor. Entre los laboratorios, lo más importante siempre es encontrar una respuesta inflamatoria elevada, que tenga una neutrofilia, y la PCR elevada. Es bien importante que pacientes con cuadros menores a 12 horas pueden que no tengan ninguna manifestación sistémica y ningún signo de sistémico, puede que no tenga leucocitosis, puede que no tenga neutrofilia, la PCR esté negativa y levemente elevada, y esa es la experticia clínica que nos va a determinar qué paciente puede dejar observando, cuál no, o a pesar de tener esos exámenes normales, puedo sospechar y puedo continuar con la sospecha diagnóstica de tener una apendicitis aguda.
Entre los scores más utilizados, según la literatura actual, uno debe tomar 2 scores para definir qué conducta va a tomar. El más escogido es el Alvarado y el AIRE Score. El Alvarado fue un estudio que es viejísimo, tiene como 100 años, que el cual su estudio inicial fue determinar qué paciente se benefició de hacerle un TAC o no. Fue un estudio que inicialmente no se hizo para apendicitis, pero dado los resultados que dio, lo fueron extrapolando y determinaron pues que tenía una buena sensibilidad. El AIRE Score es un score un poquito más nuevo, es aproximadamente del 2008-2010, en el cual los pacientes los clasifican en un riesgo bajo, intermedio o alto. Que es importante, porque con respecto a esos riesgos podemos definir qué conducta tomamos a los pacientes, para que tener claridad que esos scores siempre son guías. Lo más importante es el paciente. Tú puedes tener un paciente que por probabilidad te dé baja para una apendicitis aguda, pero es un paciente que tú tienes la sospecha clínica que es una apendicitis, por lo cual no es raro que les aparezca que un paciente con un Alvarado de 4, menor de 4, tenga una apendicitis. Teniendo en cuenta los scores, los clasificamos entre un riesgo bajo, intermedio, alto. Cuando el paciente tiene un riesgo bajo, si la sospecha clínica es muy baja y el paciente se puede observar, lo podemos dar de alta con signos de alarma. Si la sospecha clínica persiste, es un paciente que uno recomienda que se observe entre 6 y 12 horas y determinación del que lo esté tratando determine si le toma paraclínicos control o no. El riesgo intermedio, eso ya es por protocolos institucionales. Uno puede utilizar una tomografía de abdomen con contraste oral E y B, puede realizar una laparoscopia diagnóstica o lo puede dar solamente en observación con control de paraclínicos y con eso determina la conducta en 6-12 horas. Pacientes con alto riesgo, con escalas por encima de 7, se determina que son pacientes de alto riesgo que se benefician de llevar directamente a cirugía. Entonces, dado teniendo esos scores, es las conductas quirúrgicas que nosotros tomamos. Siguiendo con la segunda causa más frecuente de abdomen agudo de origen inflamatorio, está la colecistitis aguda. Yo quise nombrar en general todas las colecistopatía porque en Antioquia incluso hay cifras de que entre el 40% de las consultas por cirugía general, por el servicio de urgencias, son secundarios de una colecistopatía. Entonces incluso puede llegar a igualar o ser mayor que el abdomen agudo por apendicitis aguda. Es importante tener claridad sobre estas 3 definiciones. La colelitiasis, que puede ser el hallazgo incidental, el paciente ingresa por otra patología, un estudio buscando otra causa de dolor, encuentran la colelitiasis como hallazgo incidental, la cual en nuestro sitio pues que estamos no es de ningún manejo. A diferencia, a nivel mundial, la colelitiasis asintomática solamente es de seguimiento de los signos de alarma. Solamente la población de Chile y Bolivia por alto riesgo de cáncer de vesícula sí tienen indicación de manejo quirúrgico por una malformación genética que tienen ellos. De resto, la guía es que con la colelitiasis asintomática no se le hace ningún tipo de manejo. El cólico biliar ya es el paciente que presenta un dolor secundario a la colecistopatía. Es el paciente que te consulta con dolor postprandial después de comer, en el epigastrio, céfalo para el hipocondrio derecho, puede ser urente o puede ser tipo cólico. Y generalmente es el dolor que es con analgésicos comunes y no tiene una duración de 6 a 12 horas. A diferencia de la colecistitis, que es el paciente con dolor de las mismas características, pero que se puede acompañar de síntomas como fiebre, astenia, dinamia. El dolor no mejora con la analgesia inicial y generalmente el dolor es mayor de 12 horas. Ahí hay una complicación de la patología litiásica, que es la colecistitis, que es el segundo cuadro más frecuente. Lo más importante y lo que hemos de determinar todo, la patología litiásica biliar no es yo creo que las más fáciles de enfocar, siempre y cuando tengamos claro cuáles son los algoritmos de manejo. Tenemos un paciente con un cólico biliar o una colelitiasis. Lo importante es determinar inicialmente cuál es el riesgo de coleocolitiasis. Eso es lo que debemos de hacer inicialmente. ¿Cómo se determina el riesgo? Se determina con los criterios de las guías ASCE del 2019. Hay 3 guías, están las de Cotton, están las del doctor Domínguez. Esas guías se hicieron a nivel mundial con el fin de que el paciente con patología litiásica se enfoque lo más pronto posible, con menos complicaciones y con menos gastos al sistema de salud. Es decir, el paciente que presenta algún hallazgo muy fuerte que puede ser dado por colangitis clínicamente dado por fiebre, ictericia, dolor en hipocondrio derecho, paciente que tenga coleocolitiasis evidenciada en cualquier imagen, tomografía, ecografía, resonancia, o paciente con una bilirrubina total mayor de 4 más sumado dilatación de la vía biliar en cualquier estudio imaginológico. La vía biliar tiene un tamaño de 6 milímetros en la población latinoamericana, eso ya está estudiado. Entonces todo paciente con una vía biliar mayor de 6, bilirrubina total mayor de 4, le comporta como un criterio muy fuerte. Como vemos aquí al frente, son pacientes que tienen directamente la indicación de realizarles una CEPRE con el fin
terapéutico. La CEPRA es la coronariografía pancreática retrógrada endoscópica, en la cual se ingresa al intestino, se llega hasta la segunda porción del duodeno, se extraen los cálculos de la vía biliar principal. Importante es que la CEPRA debe reservarse solamente como manejo terapéutico. La CEPRA, ya dado sus complicaciones que tiene, ya no se indica como manejo diagnóstico. Por eso en la literatura actual no solamente con la hiperbilirrubinemia se pide la CEPRA, porque cuando tomaban ese criterio como un criterio muy fuerte eran 90% negativos los estudios. Entonces por eso lo sumaron a dilatación de la vía biliar según la literatura. Los pacientes que se comporten con un cólico biliar que tengan una dilatación de la vía biliar y que tengan una bilirrubina total entre 1,8 y 1,4 es un paciente que tiene un predictor intermedio, lo cual se beneficia de ¿qué? De realizarle, como vemos a la izquierda, una ecografía, una endosonografía. En algunas instituciones está el protocolo con ayuda a captar cálculos menores de 3 milímetros. Se puede hacer una coronarioresonancia simple, que eso siempre ha sido otra inquietud que había, que si simple o contrastada. Cuando se pide la coronarioresonancia por riesgo de coledocolitiasis, se pide simple. O en otras instituciones que tengan la posibilidad de tener arco en C y hacer coronariografía intraoperatoria, ese paciente tú lo podrías llevar a cirugía, hacer una colecistectomía y hacer una coronariografía intraoperatoria, que es colocar en el cístico un tubo, o puede ser una sonda pequeña, le instilas contraste o pacifica la vía biliar y mira si tiene defectos de llenados o no. Si tiene un defecto de llenado, puede ser una exploración vía laparoscópica o terminas tu colecistectomía normal y el paciente sale para CEPRA, o puedes hacer el procedimiento en el mismo acto quirúrgico. Pacientes que tengan el perfil hepático alterado, diferente a las bilirrubinas, o que tengan una edad mayor a 55 años, también se comportan con un paciente con un riesgo intermedio, en el cual debería realizarse o una sonografía o una coronarioresonancia o una colecistectomía más coronariografía intraoperatoria. Es bien importante que en ninguna parte de la literatura indican qué validez tiene que el perfil hepatobiliar esté alterado, pero ya hay algunos estudios que indican que los que se toman tienen validez cuando el perfil está alterado 3 veces por encima del rango de laboratorio. Es decir, que si las transaminasas están elevadas al doble, ya pues queda criterio clínico de las características del paciente si lo enfocas como un riesgo intermedio o como un riesgo bajo. Si el paciente no presenta ninguno de estos criterios, es un paciente que se comporta como un riesgo bajo y la indicación es ser llevado a cirugía. Lo más importante es determinar las probabilidades. Cuando un paciente tiene un riesgo alto, hay una probabilidad mayor al 50% que tenga coledocolitiasis. Cuando el paciente tiene un riesgo intermedio, es una probabilidad mayor al 10 y menor al 50, y cuando el paciente tiene una baja probabilidad, un bajo riesgo, es menos del 10%. Entonces no se puede dejar pues un desconocimiento que hay pacientes que podemos operar como con un riesgo bajo y posterior a la cirugía, 10 meses, pues, antes de 2 años, puede debutar con una coledocolitiasis, que sería una coledocolitiasis residual. Teniendo en cuenta estos criterios, ya tenemos por el punto de vista de la colecistopatía de la parte litiásica definida cuál va a ser la conducta. O CEPRE o colangio. Con respecto a la colangio definimos si CEPRE o cirugía y cirugía. Hay otra parte importante de la patología litiásica, es que la conducta también se define con respecto a si el paciente presenta o no presenta colecistitis. Para colecistitis tenemos las guías Tokio, que la última actualización fue del 2019, en las cuales tenemos que tener 3 criterios: un criterio de inflamación local dado por el signo de Murphy positivo o una masa palpable dolorosa, un criterio de respuesta inflamatoria sistémica dado por leucocitosis mayor de 12.000, una PCR mayor a 1.2 o que el paciente presente fiebre objetiva, y el otro es el hallazgo imaginológico. Cuando el paciente tiene un criterio A y un criterio B, hay una alta probabilidad, por lo cual se pide la ecografía y ya continúa con un criterio C. Que hallazgos ecográficos nos indican que el paciente está ante una colecistitis, líquido perivesicular, extensión de la grasa y sobre todo paredes vesiculares mayores a 4 milímetros. Es bien importante eso porque en muchos reportes podemos observar que te indican paciente con paredes engrosadas con pared menor de 3.5 milímetros. Técnicamente ese paciente no se comporta con una colecistitis, aunque también hay una clasificación de la colecistitis que es la colecistitis clínica, y es este paciente que se te presenta con un signo A, con un signo B, pero que ecográficamente no tiene ningún signo de respuesta inflamatoria como engrosamiento de pared, ni líquido libre, ni Murphy positivo. Ecográfico para ese paciente se trata como una colecistitis y se le inicia manejo antibiótico. Después de que definimos, diagnosticamos la colecistitis, lo siguiente es determinar la severidad.
Determinando la severidad como moderado, el paciente que tiene más de 72 horas, que tenga masa palpable y dolorosa, que tenga leucocitosis mayor de 18.000 o que tenga marcados signos inflamatorios imaginológicos como gangrena, enfisema, que tenga un absceso. Si el paciente no presenta ninguno de estos hallazgos, el paciente es una colecistitis Tokio 1 leve, o si el paciente se presenta con cualquier tipo de disfunción orgánica, es ya determinada como una colecistitis Tokio 3 o una colecistitis severa. Manejo sencillo. Grado 1, antibiótico, dependiendo del paciente, lo observas o lo programas por una colecistectomía temprana. Grado 2, antibiótico, medidas de soporte, colecistectomía temprana. Si el paciente se deteriora o hace una falla terapéutica, ya pasa a ser un deterioro hemodinámico o una respuesta que indique un fallo de órgano, pasa a ser una colecistitis grado 3, donde ya tienen un grado de severidad, por lo cual estos pacientes primero se benefician de ser llevados a una colecistostomía, idealmente guiado percutáneo, un DREN, se coloca guía radiológica, un DREN en la vesícula biliar, se drena, el paciente mejora la disfunción orgánica, va a la UCI, 72 horas se opera de su colecistectomía y le va muy bien. La mayoría de pacientes que tenemos, gracias a Dios, están entre el 1 y el 2. Son pacientes que realmente se le maneja su manejo quirúrgico y ya resuelven su patología. La segunda causa más frecuente de abdomen agudo es el abdomen agudo obstructivo, que como vamos a ver se comporta como un abdomen agudo mixto porque tiene características de todo. Es el paciente que se presenta con un dolor subagudo, generalmente semanas, días, tipo cólico, presenta ausencia de flatos y fecales, puede presentar vómito. Las características del vómito nos pueden indicar qué tipo de obstrucción es y en dónde la tiene. Y el examen físico podemos encontrar que tiene timpalismo, que está distendido, podemos tener la peristalsis inicialmente aumentada como una peristalsis de lucha o una peristalsis ya ausente, dado pues que la motilidad intestinal no pudo vencer la obstrucción. Cuando nos enfocamos ante un paciente con una obstrucción intestinal, hay que tener claridad siempre qué tipo de obstrucción presenta. Si es simple, que indica que solamente está obstruida en un segmento; si es en asa cerrada, que tiene dos obstrucciones, tanto proximal y distal, como se comportaría un vólvulo; y si el paciente tiene signos de respuesta inflamatoria, que nos indique que tenga una obstrucción y que esté encarcelada, porque eso ya le da, estrangulada y encarcelada, le da una connotación de gravedad mucho mayor. Entre las etiologías, la clasificación, hay que determinar que la primera causa son las extrínsecas, que es todo lo que genera una compresión extrínseca en la luz intestinal. Pueden ser bridas, pueden ser adherencias, pueden ser hernias, pueden ser vólvulos, pueden ser invaginaciones en los niños, en los adultos también pasa, pero es menos frecuente. Entre las etiologías intrínsecas tenemos todo lo que nos comprometa la luz indoluminal. Puede ser un paciente infectado, un paciente con un fecaloma, un paciente con un cuerpo extraño, pacientes con parasitosis, o que hagan un síndrome Bouberet, que es con cálculo biliar por una fístula migroita por algo ileocecal. Entre las otras etiologías tenemos las intramurales, que son los pacientes que tienen alteraciones congénitas, atresias, neoplasias, enteritis, pacientes con enfermedad de Crohn, con colitis, que generan ya un engrosamiento de la pared y eso permite pues, que se obstruya la luz. Y la otra clasificación de las obstrucciones son con respecto a su ubicación. Las obstrucciones se determinan si son altas o bajas con respecto al álbulo ileocecal. Todo lo que sea el ileocecal hacia arriba es alto, todo lo que sea el ileocecal hacia abajo es bajo. Listo. Diferente pues como las hemorroidas digestivas, que tienen una connotación diferente. El manejo siempre va a depender si es una obstrucción primaria o secundaria. ¿Cuál es primaria? El paciente que no tiene ningún antecedente quirúrgico abdominal, en el cual no sospechamos que la etiología sea una brida, aunque puede tener una brida congénita, una banda de lata, aunque es poco frecuente, pero ese paciente ya sabemos que el manejo va a ser quirúrgico. ¿Qué va a cambiar? Que todos los pacientes hay que hacerle un manejo inicial, porque el paciente se trata de llevar con una tomografía estudiada para definir cuál es la causa de la obstrucción, con el fin de hacer un manejo radical. Es decir, si uno sospecha que hay una patología oncológica, entre una cirugía con criterios oncológicos. Entonces uno siempre trata que ese paciente llegue ya con estudios que indiquen cuál es la etiología. Si el paciente está irritado o es inestable, inmediatamente manejo de soporte y para cirugía, y lo que nos encuentre como abriendo una caja de Pandora, a ver qué más se encontró, pero ya toca un manejo quirúrgico inminente. Si el paciente se presenta como una obstrucción intestinal secundaria, que es el paciente que tiene un antecedente quirúrgico abdominal, ese paciente, si no está irritado e inestable, se convierte en quirúrgico. Si está estable y no está irritado, ese paciente permite que se haga un estudio tomográfico con el fin de determinar el sitio de la obstrucción. Generalmente sospechamos lo que sea una brida, aunque ese paciente puede tener un tumor, puede tener un vólvulo, puede tener algún otro tipo de patología,
Se hace el manejo inicialmente médico con el fin de evitar intervenirlo. Generalmente el 70% de estos pacientes responden al manejo médico. Entonces, al responder al manejo médico se evita mayor cirugía, mayor agresión intraabdominal y mayor formación de bridas. Incluso no se han dado cuenta que cuando les damos el contraste oral para estudiarlo, el contraste inmediatamente los ayuda, como tienen muchos molaria, inmediatamente los desobstruye. Entonces la tomografía, aunque eso no está reportado, tiene un efecto terapéutico. El pilar de manejo en estos pacientes siempre es el manejo hemodinámico, corregir trastornos hidroelectrolíticos. Importante, descomprimir el tubo digestivo, colocar la sonda nasogástrica. Es importante porque eso nos ayuda o nos da un tiempo para que, si hay un riesgo inminente de perforación, nos dé tiempo de estudiarlo y llevarlo a cirugía. La sonda nasogástrica ha demostrado que disminuye el riesgo de perforación. Corrección de trastorno ácido-base. La analgesia en un estudio intestinal es la sonda. Colóquele la sonda, el paciente le mejora el dolor. Se recomienda que no le coloque, si usted lo está observando, porque el paciente está estable y no está irritado, no le coloque analgesia para que pueda determinar cómo evoluciona ese paciente. Ese paciente está muy ácido, no está irritado ni inestable, mejor opérelo. Ese paciente está haciendo un sufrimiento vascular y posiblemente ese paciente se le va a complicar si se queda observándolo. Siempre antibiótico con el fin de evitar la translocación bacteriana. Para clínicos, siempre para descartar trastornos hemodinámicos, trastornos metabólicos que están generando el cuadro, trastornos electrolíticos que pueden estar aumentando el cuadro. Y la imagen en la tomografía en la obstrucción intestinal es un TAC, ¿listo? TAC con contraste oral e intravenoso. Ya cuando tenemos en cuenta el abdomen agudo perforativo, el abdomen agudo perforativo es el paciente que tiene una característica que es un dolor súbito, intenso, generalmente dado en la madrugada por descarga que no tiene ácido clorhídrico. Es el paciente que te consulta tipo 8 o 9 de la mañana, que te dice que en la madrugada lo despertó un dolor y tiene un abdomen en tabla. Esa es la característica importante. No sé si alguno lo ha logrado ver, porque un abdomen en tabla nunca se lo olvida. Eso es el peritoneo genera una irritación, una respuesta severa que es como si uno tocara un muro, durísimo. Y esos son signos de irritación peritoneal generalizados, lo que indica que el paciente tiene una transgresión pues, de todo el peritoneo. Tiene una característica clínica, es que desaparece la matidez hepática por interposición de aire. Y es un paciente que el manejo es netamente quirúrgico. ¿Qué tenemos que hacer en esos pacientes? Ajustar el manejo hemodinámico, líquidos, analgésicos, antibióticos. Si tenemos alguna duda, la imagen diagnóstica que podemos utilizar es unos rayos X de tórax de pie, no abdomen sino tórax. Y tienen que ser de pie para poder ver los niveles que se ven. Por la perforación se ve aire subdiafragmático, ya nos indica que está perforado. Si está bilateral nos indica que posiblemente sea gástrico. Cuando está más que todo unilateral derecho nos indica que es el duodeno que está perforado. Entre los abdómenes agudos de origen vascular tenemos los dos grandes, que son el oclusivo y el hemorrágico. El dolor abdominal vascular tiene la característica que es un dolor intenso, súbito. El paciente ingresa con un cuadro de inicio inmediato. El paciente inmediatamente se acompaña de inestabilidad hemodinámica. Cuando lo palpas, el paciente tiene signos generalizados de irritación peritoneal, tiene distensión abdominal y tiene silencio abdominal, no se escucha ningún ruido. Esos pacientes generalmente son taquicárdicos, hipotensos, con signos de respuesta inflamatoria sistémica y con una falla orgánica múltiple. El paciente con abdomen agudo vascular de origen hemorrágico se presenta con un dolor abdominal más lento, no tan intenso, no tan severo, aunque dependiendo de lo que le sangre, si es la aorta abdominal, el paciente sangró y posiblemente va a llegar muerto. El paciente se puede estar con el estado pues, general alterado, puede tener lipotimia, puede tener síncope y vas a encontrar taquicárdico, hipotenso y con palidez generalizada. Lastimosamente es una patología con una mortalidad muy alta y eso es lo que frecuentemente encontramos cuando el paciente llega. Logramos hacer un estudio tomográfico y encontramos un aneurisma de aorta abdominal que requiere una cirugía emergente. Ese paciente tiene que ser manejado por cirugía vascular, por el manejo de prótesis, el manejo multidisciplinario que debe tener. Podemos encontrar, como en la imagen de la izquierda, un paciente con una necrosis intestinal extensa. Si el paciente uno logra hacerle el diagnóstico y llevarlo 6 horas antes de iniciar el cuadro, podría ser llevado a una laparotomía e intentar hacer una trombectomía. Buscan la mesentérica superior, que es la que más obstruye, sacar el coágulo, pero generalmente por el acceso a los recursos, generalmente esos pacientes llegan tardíos y nos encontramos escenarios como este, en los que hacemos una resección intestinal. Muchas veces por la alteración hemodinámica no nos permite hacer anastomosis y lo que hacemos es que hacemos cirugía control daño, dejamos por el abdomen abierto
y se van para la UCI, pero con una mortalidad aproximada del 95%. La otra característica y lo otro importante tener en cuenta es la enfermedad diverticular, teniendo su complicación la diverticulitis colónica, que son los pacientes que nos ingresan generalmente mayor de 60 años con un dolor en el flanco izquierdo, un dolor de aumento progresivo, muy característico de un abdomen agudo inflamatorio, muchas veces con respuesta local, con signos de irritación peritoneal localizados, una masa palpable y una defensa localizada. Se acompañan también de síntomas vagales, náuseas, hiporexia, anemia, puede tener defensa voluntaria y es la primera pues como sospecha en este tipo de pacientes. Se encuentra, cuando tenemos la sospecha clínica de que tenemos una enfermedad diverticular complicada con una diverticulitis, que es el cuadro inflamatorio, el manejo siempre va a ser la reposición de líquidos, la corrección de los trastornos electrolíticos, ácido-base, los analgésicos se pueden colocar sin ningún problema, los antibióticos y pedir la tomografía de abdomen contrastada, la cual nos va a hacer tanto diagnóstico como clasificación. ¿Listo? Finalmente, la enfermedad diverticular complicada por diverticulitis, porque también puede ser por diverticulosis que genera sangrado pero no genera dolor, se clasifica con la escala de Hinchi modificada, en la cual con respecto a los hallazgos clínicos definimos la conducta. Si el paciente no tiene engrosamiento, solamente es el cuadro pero no hay engrosamiento de la pared abdominal, se puede manejar incluso ambulatoriamente con manejo antibiótico. Si el paciente tiene una inflamación pericolónica y abscesos localizados menores de 2 centímetros, es un paciente que se le puede realizar manejo médico sin ningún problema. ¿Manejo médico cuál es? Manejo antibiótico, manejo de soporte, una nutrición astringente que genere bajo residuo para que no se vaya a obstruir. Pues ya terminar. Sí, gracias. Manejo antibiótico, manejo analgésico. Cuando tengan colecciones mayores de 2 centímetros, son pacientes que requieren que se le haga algún tipo de drenaje. Pacientes ya con peritonitis generalizada o peritonitis fecal son pacientes de manejo quirúrgico, y ya la conducta quirúrgica se define con respecto a los hallazgos. Generalmente se hace una cirugía tipo Harman, que es una resección intestinal, se elimina el cemento enfermo, se deja un cabo distal abandonado en la cavidad abdominal y se hace una colostomía pues terminal. Muchas gracias, eso fue pues todo.